Donde quiera que haya un puertorriqueño, soy Carmen Enit Acevedo y esto es Bonita Radio. Estamos hoy miércoles 26 de agosto del 2020, pendiente a todo lo que está ocurriendo en el país y en el mundo, haciendo lo que nos toca y nos gusta. Periodismo en profundidad, análisis, investigación, todo lo que podamos hacer para llevarle a nuestras audiencias, en efecto, la discusión de las noticias más importantes del país y del mundo. Y hoy, antes de decir las palabras mágicas, quiero decirles que vamos a estar tocando temas que todos quizás se vinculan con la Comisión Estatal de Elecciones. Creo que de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre, no solamente es importante por el antecedente que tenemos de lo que no hizo la Comisión Estatal de Elecciones para realizar un procedimiento transparente con relación a las primarias y las secundarias, 9 de agosto y 16 de agosto, sino que aparentemente todo está relacionado con el presidente de la Junta de la Comisión Estatal de Elecciones y lo que está ocurriendo. Vamos a hablar en profundidad de ese asunto porque hay dos eventos que vienen ocurriendo desde ayer que nos parece importante comentar y profundizar. Así que lo más importante, comparte. No olvides que es importantísimo para estar promoviendo este periodismo que queremos hacer de calidad y profundidad. En bonitasradio.net usted puede donar en el área de PayPal y tarjetas de crédito. También puede hacerlo a través de la ATH Móvil Fundación Periodismo 21 en el área de negocios y a través del correo general, del correo regular como lo conocíamos antes, cheques o giros postales a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284. San Juan, Puerto Rico, realmente P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Vamos a las informaciones. Dice Mac Scott, ¿sigue existiendo la Comisión Estatal de Elecciones? Sí, sigue existiendo. Ustedes saben que en la cobertura de las primarias que hicimos, nuestro primer esfuerzo de cobertura de primarias, además del contenido, tuvimos algunas transmisiones en vivo desde la Comisión Estatal de Elecciones. Precisamente allí, por eso, tanto Isaac Santana Rivera como Rodrigo Otero Goico han tenido que hacerse la prueba del COVID, porque ustedes saben que allí han habido 2 o 3 personas, realmente más de 2 o 3, positivas al COVID, y ya el Departamento de Salud y un laboratorio privado le hizo la prueba a los queridos compañeros. La Comisión Estatal de Elecciones, ustedes saben que ha estado en vilo desde que el 9 de agosto no se pudieron llevar a cabo correctamente las primarias, por lo menos en un 90% de los colegios electorales, de 110 colegios electorales. Un poquito menos, quizás. Y eso ha provocado toda una discusión que no se ha quedado necesariamente en la opinión pública, porque han habido 4 querellas contra el presidente de la comisión, que como ustedes saben es un juez de recién nombrado, cuando en efecto fue nombrado a su vez a la Comisión Estatal de Elecciones el juez Juan Dávila Rivera. Lo más importante de lo que está pasando hoy es que en principio el Tribunal Supremo tiene ante sí querellas relacionadas precisamente al evento electoral. Y el Tribunal Supremo no tiene de otra que investigar las querellas que tiene ante sí, porque son por lo menos 4 querellas, una de ellas que le radica, la última, el presidente del Partido Independentista y candidato a la gobernación, Juan Dalmau, el
el ex comisionado electoral del Partido Popular, Carlos López Feliciano, y la candidata por acumulación del PPD igualmente, Yaramari Torres. También hay una querella radicada por el representante también del PPD, Carlos Bianchi Angleró. Esto supone que el Tribunal Supremo, que como hemos hablado en muchas instancias, es el tercer poder del sistema republicano de gobierno, el que tiene que atender diligentemente las controversias que le llevan ante sí y que se pueden dar en los otros dos poderes, ejecutivo y legislativo. Pues ayer nombró un panel de jueces que son los que van a atender esas querellas. Lo primero que yo creo que es más importante establecer es cuál es la experiencia, la historia que tiene el Tribunal Supremo atendiendo querellas contra sus pares. No es muy buena. Definitivamente tardan muchísimo. Ahí están las 3 querellas que ha tenido María Milagros Charbonnier, hoy acusada de corrupción pública. Y en las 3 instancias, en los últimos 15, 16 años, la última le tomó al Tribunal Supremo por lo menos 9 años en dilucidarla. Y es la última, que es la más dura contra, por lo menos en términos de los hechos y de los argumentos que utiliza el Tribunal Supremo para sancionar a María Milagros Charbonnier y suspenderla por la notaría por 6 meses. Realmente lo que no se entiende es cómo solamente por 6 meses, cuando lo menos que le dicen es que le mintió al tribunal. Así es que hoy esa es uno de los antecedentes más cercanos en términos de cómo el Tribunal Supremo se constituye. Tienen unos comisionados, porque lo que hace el tribunal es que designa unos comisionados. En el caso de las querellas éticas con los abogados, investigan y finalmente traen la conclusión de las investigaciones. En este caso, estamos hablando de que es un panel de jueces, de pares del juez Juan Dávila, quienes tienen que entrar porque ese es el mecanismo que tiene la ley electoral para atender las querellas contra el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Diferente, definitivamente es diferente a cómo se trabajan los asuntos éticos con relación a los abogados. Lo que pasa es que es el propio tribunal, es el mismo tribunal. Y yo creo que es justo contextualizar y traerle al país de esta manera es que lo hacen con relación a los abogados. Vamos a ver ahora cómo en el contexto de lo que le están imputando al juez Juan Dávila se comporta ese mismo tribunal para atender una situación que va a la médula de lo que incluso también resolvieron con relación a los casos que estaban pendientes por la operación fallida de la Comisión Estatal de Elecciones con relación a la primaria. ¿A quiénes nombró el Tribunal Supremo? Ellos alegan que es el mecanismo que también se establece en la ley, que los jueces designados para investigar a Juan Ernesto Dávila Rivera son designados de manera aleatoria. Ese es el mecanismo que se utiliza para llegar a establecer estos son los jueces. Juan R. Hernández Sánchez, que será el presidente de ese primer panel, y miembros son 3, los jueces Felipe Rivera Colón y Gina R. Méndez Miró. En caso de que estos jueces no estén disponibles, serán sustituidos por los jueces Misael Ramos Torres, Fernando J. Bonilla Ortiz y Félix R. Figueroa Cabán. Y voy a verificar, porque es que quiero hablar de los jueces que se conocen, de estos jueces que de estos jueces que nombró
el tribunal. En efecto, hay dos, realmente cuatro, que son desconocidos en términos de si han tenido alguna posición pública. Para mí, desconocidos totalmente, y traté de buscar mayor información, pero no están disponibles. Son aparentemente jueces de carrera. Yo espero esta tarde poder tener un poco de más información, porque estoy insistiendo para ver si puedo delinear el perfil y traerlo con ustedes. En el caso de Gina R. Méndez Miró, sabemos que fue la directora de la oficina de Eduardo Batia en el Senado de Puerto Rico cuando este era presidente. Es también la esposa de la presidenta del Tribunal Supremo, la juez Maite Oronoz Rodríguez. Y uno de los suplentes, porque ese panel es de 3 y ya ustedes vieron que hay otros 3 que están nombrados precisamente si ese panel no está disponible para dilucidar la controversia. Fernando J. Bonilla Ortiz, que habría sido el secretario del Departamento de Estado cuando estuvo específicamente, es juez de apelaciones ahora mismo. Entiendo que Fernando fue cuando Aníbal Acevedo Vilá o cuando Sila María Calderón, uno de los dos. Sé que fue bajo una administración popular. Yo creo que es súper importante. Sí, Ricardo Vargas Molina, tienes toda la razón. Hay que averiguar quiénes los nombraron. Por eso estoy identificando a los que de primera mano conozco. A los otros 2 no he encontrado quiénes los nombraron, pero no se preocupen que eso viene. Eso lo encontramos y a las 5 de la tarde volvemos a hablar del asunto, porque yo creo que esto va a picar y se va a extender todo lo que está ocurriendo con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y cómo se va a dilucidar esa controversia a 2 meses de las elecciones generales. Literalmente, porque ya la semana que viene, el 3 de septiembre, serían 2 meses completos de las elecciones. Me parece que todo lo que va a estar planteado en esta investigación es precisamente a menos de unos 60 días de las elecciones generales, lo que el país tiene que tener súper claro para ver si realmente la Comisión Estatal de Elecciones va a estar lista. Porque fíjense que aquí todo lo que se plantea son problemas que tuvo esa administración y la ejecutoria del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones para desarrollar un plan después de haberse aprobado un código que reformó la ley electoral de Puerto Rico a la trágala en junio y no estuvo listo para el 9 de agosto. Así que es fundamental lo que va a ocurrir y lo que determine esa investigación. Si tienen término o no, me voy nuevamente a la información. No habla de ningún término. Obviamente se le está imputando negligencia crasa e incumplir con la ley que lo ordenaba realizar las primarias el 9 de agosto. Está fundamentado en el artículo 3.9 del Código Electoral, que en ese artículo se establece cuál es el mecanismo para destituir al presidente y al presidente alterno, cargo que permanece vacante tras la creación de la ley. Fíjense que la Comisión Estatal de Elecciones no está constituida según la ley que ellos mismos aprobaron, de espaldas al consenso de los otros partidos y que firmó la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Así que yo creo que esta investigación es fundamental para seguir discutiendo la incapacidad que ha tenido el Ejecutivo de crear procesos de cara a las elecciones que cumplan con la Constitución. Y ya ahí vemos lo que dijo el Tribunal Supremo con relación a eso. Pero esto va a ser súper importante. ¿Qué es lo que establece ese artículo 3.9? Podrá ser destituido por parcialidad manifiesta en perjuicio de un partido político, candidato independiente, aspirante, comité, agrupación de ciudadanos, condena por delito grave o menos grave que implique la depravación moral o de naturaleza electoral, negligencia crasa en el desempeño de sus funciones
incapacidad total y permanente, incumplimiento de esta ley y de las decisiones unánimes de la comisión y o desaforo o suspensión de forma temporal o permanente en el Tribunal Supremo. Fíjense que está planteado desde el punto de vista de la negligencia crasa en el desempeño de sus funciones, y eso es lo que le está imputando las 4 querellas. Están presentadas a la Secretaría de Comisión, obviamente cumplieron con todo el proceso y serán referidas y atendidas por un panel de 3 jueces del Tribunal de Apelaciones designados por el Pleno del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Designados de esta manera, el Tribunal Supremo establece que fue de manera aleatoria. Y esos son los jueces del Tribunal de Apelaciones, 3 de un primer panel, y eso, si esos no están disponibles, vamos al tercer panel. Eso en el contexto de que hoy, ya desde la semana pasada, nosotros tenemos información y conocimiento, y ha sido público, que la Oficina de Ética Gubernamental le tuvo que radicar, la Oficina de Ética tuvo que, motu propio, asumir la radicación de una querella contra Roberto Benítez Burgos, el hijo de la excomisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, Norma Burgos, ex secretaria de Estado, ex funcionaria de colegio desde bien joven del Partido Nuevo Progresista. Fue la Oficina de Ética quien tuvo que radicar la querella contra Roberto Benítez Burgos porque obtuvo poco más de $8,000 en beneficios de salario en la Comisión Estatal de Elecciones sin que le correspondieran. Y por eso les dije que yo creo que los contextos son bien importantes. Los antecedentes. ¿Cómo es que ocurre en Puerto Rico hoy? Las 4 querellas que tiene el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Y nos enteramos que precisamente bajo su presidencia, los informes que daban cuenta de que a Roberto Benítez Burgos se le pagó de más y había que pedirle que devolviera ese dinero público, se quedaron en el escritorio de Juan Dávila Rivera. Y eso hoy me parece que es fundamental que se discuta y que sea el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones el que se defienda, el que diga si eso es o no es. Y si vamos a los contextos, vamos ahora, por eso le dije que íbamos a hablar mucho de la Comisión Estatal de Elecciones, porque fíjense que no es casualidad. No es casualidad que nosotros tuviéramos en la discusión de lo que estaba pasando en la Comisión Estatal de Elecciones de cara a la primaria, de cara a las elecciones, unos cuestionamientos de la operación dirigida por Juan Dávila Rivera, que nosotros planteamos desde el día 1 que a quién respondía ese presidente cuando vemos la manera en que se forzó ese código electoral e inmediatamente que entró en vigor la ley, lo que hizo precisamente Juan Dávila Rivera fue despedir a toda esa empleomanía, incluida los secretarios y las personas de más alto rango, pero sobre todo a la gerencia intermedia que tenía la Comisión Estatal de Elecciones, que eran los que sabían cómo se batía el cobre en la comisión, de unos y otros partidos. Y ahí tenemos que entrar entonces a definir cómo es que el presidente manejó este asunto de Roberto Benítez Burgos. Para poder entender el tracto, vamos a empezar diciendo, Roberto Benítez Burgos es aquel joven
que dirigía la división de información. Fíjense cómo aquí casi todos los casos que hemos hablado en las últimas 3 semanas tienen que ver con la intervención de miembros del Partido Nuevo Progresista, dicho por ellos, ¿verdad? Porque si fuera un empleado que no está identificado, pues nosotros decíamos, es fulano de tal. Pero es que dentro del perfil tenemos que establecer que estos son personas allegadas al Partido Nuevo Progresista que han llegado a donde están, precisamente porque son miembros del partido de gobierno. Dirigía en la unidad de informática Roberto Benítez Burgos. Y nosotros hablamos de Roberto Benítez Burgos desde el 2019, porque este fue el joven que tuvo muchas intervenciones, en principio por este mismo problema que tenía unos salarios que se le habían dado y no concordaban con el trabajo realizado, etcétera, etcétera. Y además de eso, también habían unas imputaciones durante la emergencia del huracán María que estaban relacionados. Su mamá era la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, y habían unas imputaciones relacionadas a dónde quedaron materiales, pero sobre todo generadores que estaban en manos de la Comisión Estatal de Elecciones, y el que entonces dirigía la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico de la Comisión Estatal se vinculaba a esas, por decir, esas asignaciones que se dieron irregularmente de esos generadores. Oiga, estamos hablando del 2018, porque todo esto salió a relucir en el 2018. ¿Quién era la secretaria del Departamento de Justicia en el 2018? Wanda Vázquez Garcet. Pero antes de ir a lo que nos parece importante de la gobernadora de Puerto Rico, vamos a seguir el tracto. Gobernadora sucesoral, hoy entonces secretaria de Justicia del Departamento, entonces secretaria del Departamento de Justicia. En el 2019 fue Roberto Benítez Burgos quien renunció. En julio del 2019. ¿Qué pasaba en julio del 2019? Específicamente en esa semana de el 1 al 8 de julio. Y si lo extendemos un poco más, al 10 de julio. Pues mire, pasaba principalmente que las facciones de el Partido Nuevo Progresista, una en el caso de Norma Burgos versus Tomás Rivera Chats, y pensemos y sigamos el tracto sobre todo desde el 2019 y específicamente con relación a la Comisión Estatal de Elecciones, tenían una pelea atroz por quién podía colocar a quién en la Comisión Estatal de Elecciones. Cuando Norma Burgos llegó a la Comisión Estatal de Elecciones, sacó de carrera a María Dolores Lolin Santiago Rodríguez, la que fue hasta hace una semana comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista. Fíjense cómo todo cuadra. ¿Y quién es la persona que tiene más poder o que tuvo más poder incluso con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Dávila Rivera, al día de hoy? Tomás Rivera Chats. Así es que si nos retrotraemos al 2019, estamos viendo cómo desde allá podemos identificar que la persona que tenía en efecto control de la Comisión Estatal de Elecciones era Tomás Rivera Chats. Cuando salió el hijo de Norma Burgos a base de esa misma pelea, y salió Norma Burgos igualmente. Entonces, hoy, Ética Gubernamental, la semana pasada,
dice precisamente que la querella que se le imputa a Roberto Benítez Burgos recomienda una multa de hasta 20,000 y que se ordene la restitución de 5,231 correspondientes a una quincena presuntamente cobrada ilegalmente cuando laboró en la comisión. Las abogadas de la Oficina de Ética recomendaron que se le imponga a Benítez Burgos una sanción equivalente a 3 veces el valor del beneficio recibido, es decir, 5,000 y pico, por eso es que llega a 20. La querella está firmada el 3 de agosto. Se le imputan los diferentes artículos, violación a los diferentes artículos de la ley, y establece que en la Navidad del 2017, año de María, a 3 meses de María, la comisión recesó entre el 18 de diciembre del 17 y el 5 de enero del 18 con cargo a licencia. El querellado no contaba con balance en su licencia de vacaciones, por lo que las ausencias a su trabajo durante las fechas del receso deberían ser descontadas de su salario. Benítez Burgos recurrió a presentar un formulario de autorización de ausencias para solicitar el pago de 12 de los 13 días que comprendían el receso navideño, bajo el argumento que esos días los trabajó de forma remota. Este es el texto de la querella, que no se la radicó ni la refirió a Ética Juan Dávila Rivera. Lo hizo la Oficina de Ética motu propio. Sin embargo, ese trabajo remoto ni el formulario en el que requirió el pago de la quincena fueron autorizados por su supervisora inmediata, que ¿quién era? María Dolores Santiago Rodríguez. Entonces era vicepresidenta de la Comisión Estatal. Posteriormente, y no necesariamente relacionado a este asunto, fue despedida por Burgos Andújar. Fue despedida por Burgos Andújar, por la madre del susodicho, quien era supervisora de la comisionada del PNP. En el verano del 19, cuando se reclamaba la salida de Ricardo Rosselló, Burgos renunció a su cargo y fue sustituida en ese puesto por Santiago Rodríguez. Alguien no puede ver la relación que hay ahí de los hilos que definitivamente desde el 2018, 2019, 2018, porque después, a partir de enero, que se empezó a manejar todo lo que se había pagado de más a Roberto Benítez Burgos. ¿Cuál es la relación aquí entonces de que sea Norma Burgos la que despide a María Dolores Santiago Rodríguez, hoy comisionada del Partido Nuevo Progresista, la vota como vicepresidenta? De hecho, me dicen que para donde fue Lolin a trabajar después que la votó Norma Burgos fue como ayudante por contrato del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Entonces hoy sabemos que esos hilos vienen desde ahí, pero que es la pelea interna en el Partido Nuevo Progresista lo que ha puesto a la Comisión Estatal de Elecciones en la crisis más profunda que haya tenido en toda la historia electoral de Puerto Rico. Pero fíjense que es precisamente a base de una facción y otra, de las cosas que hacen estos versus aquellos, dentro del mismo partido, y quienes son las víctimas de esa pelea es el país. Quien es el país, quienes son es el pueblo. Y yo creo que si esto no se discute y si seguimos precisamente descubriendo estos hilos, ustedes algunos dicen que y no se ahorcan con esos hilos. Yo soy cuidadosa y los entiendo mucho cuando hablan así. Pero si nosotros no descubrimos, en efecto, que esas son las mafias, que esas son las organizaciones que están detrás de todo lo que está ocurriendo en Puerto Rico, no hay manera de que la gente sepa y que tenga composición de lugar
a la hora de ir a ejercer un derecho democrático como es el derecho al voto. Pero seguimos, porque ahora descifrado quiénes eran los que estaban y quiénes son los que están, ¿cómo es que el presidente de la Comisión Estatal no hace nada por llevar a Roberto Benítez Burgos a donde tenía que estar, a una querella en la oficina de ética? Porque yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero hace mucho que una oficina de ética no tenía que ir motu propio. Hace mucho que eso no ocurría en Puerto Rico. Pero aquí tuvo que ser ética la que dice, ¿saben qué? La querella está ahí. ¿Por qué el presidente de la Comisión Estatal no lo trajo como tenía que traerlo? Y hay diferentes informaciones que apuntan a que definitivamente se sentó en los documentos el presidente. El segundo vicepresidente, Nicolás Gautier, dice que dirigió cartas a Dávila Rivera sobre las gestiones que hizo sin éxito precisamente para recibir la información que permitiera proceder con la liquidación de Benítez Burgos. La fecha límite era el 25 de julio del 19. Estaba fuera de la isla y Gautier Vega, o sea, ahora empiezan a quiénes eran los responsables y quiénes eran quiénes no eran los responsables sobre este asunto. O sea, es nuevamente las diferentes instancias de las querellas que se dan independientes que salvan la responsabilidad de una agencia a otra. Pero en el 2018, cuando este asunto estaba planteado y que hubo una querella ante el Departamento de Justicia, quien era la responsable de justicia era la gobernadora sucesoral hoy, Wanda Vázquez Garcet. ¿Por qué? Porque según la querella de la comisión de la Oficina de Ética y los documentos oficiales, todo esto se dio y fue referido al Departamento de Justicia por el Senado que preside Tomás Rivera Chats en noviembre del 2018. Al día de hoy el Departamento de Justicia no ha hecho nada con esa investigación. ¿Quién era la secretaria de Justicia en noviembre del 18? La hoy gobernadora sucesoral Wanda Vázquez Garcet. Y esto se une a la investigación de los suministros del huracán María y de los famosos contenedores encontrados en fincas de contratistas del Partido Nuevo Progresista, de las querellas con relación a Unidos por Puerto Rico, de las querellas contra Julia Kelleher, las investigaciones de corrupción pública que se dilucidaron en julio del 2019 con las muelas de atrás de la ex fiscal federal interina Rosemilia Rodríguez. Todo esto se une a ese montón de investigaciones que la hoy gobernadora sucesoral nunca ha podido contestar por qué el Departamento de Justicia no investigó. Y estamos a 60 días de las elecciones generales. Y a mí me parece que seguimos hablando de lo mismo, de lo que el país lleva discutiendo desde que en medio del huracán María, Puerto Rico tuvo 4.645 personas muertas por la negligencia de un gobierno que el Departamento de Justicia jamás investigó. Todas las instancias relacionadas con aquella negligencia que le costaron la vida a 4.645 personas, tampoco las investigó el Departamento de Justicia. Y se supone que el Departamento de Justicia es ese ente que vaya contra todo aquel y aquella que le haga daño al pueblo de Puerto Rico y por lo cual se investigue
hasta las últimas consecuencias, como tanto repite la gobernadora de Puerto Rico, que al día de hoy solo sabemos que hay una investigación de los 38 millones que adjudicaron en 16 horas para hacer unas órdenes de compra de pruebas rápidas, porque hubo 3 fiscales en el Departamento de Justicia, en la División de Integridad Pública, que hicieron todo independientemente de la estructura de la agencia y cumplieron con su deber y refirieron, incluida la gobernadora de Puerto Rico, con relación a ese y a otros asuntos, como es el asunto de los suministros a partir de los terremotos en el suroeste del país. Entonces, ¿cuándo es que quieren que el país crea en el sistema? Cuando el país ve que hay efectivos de la Policía de Puerto Rico disponibles para ir a arrestar a personas que están protestando porque no han tenido ninguna resolución efectiva con relación al desempleo desde que se declaró la emergencia de la pandemia en marzo. Cuando esos son los efectivos, para eso la policía está disponible. Yo creo que estas son las historias que nos ponen de frente quiénes son los que cumplen y quiénes son los que no cumplen con la responsabilidad que tienen de ejercer no solamente los buenos oficios, ejercer el cumplimiento de todas las funciones públicas que les requieren el cargo, desde la gobernación hacia abajo. Me da la impresión de que todos tienen cosas ocultas que no quieren que se sepan, todos bien y nadie habla. Ese patrón se repite una y otra vez. Cintia Rosario. Saludos a todos y a todas, que creo que no los he saludado hoy. Por ahí está Lucy Micheo y creo que es nueva. Bienvenida a Bonita Radio. Sí, felicidades por tu reconocimiento tan merecido. Gracias, Lucy. Gracias por eso. ¿Quiénes más están por ahí? Por ahí está José Pepe, pero aquí parece que se hubiera estancado. Compartan, dice Robert Baldwin. Gracias por eso. Mal contadas, fueron más muertes. Adalberto Ramos, estoy segura que sí. Cruz Corraliza, mi amigo, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Felicitaciones por tu reconocimiento. Gracias muchas. De cabeza en la quebrá. Tarde pero seguro, ¿no? Tranquilo, Vega Dems. Recuerde que aquí nunca nadie se pierde nada. Siempre está en YouTube y en los podcasts. Prohibido olvidar ni actuar. Nena Cruz también está por ahí. De Puerto Rican Godfellas. Te quedó bien eso. ¿Cómo pasa el tiempo? Dice José Pepe. Prohibido olvidar, tarde pero seguro. Seguimos. Bueno, entonces yo quería... Dianeri Calderón, saludos, tu eterna estudiante. Saludos, Dianeri. Esas son las nuevas generaciones de periodistas que tenemos que insistir en que haya relevo generacional y que permanezcan en el escenario noticioso desde donde sea para precisamente hacer lo que queremos que pase en Puerto Rico nuevamente. Un periodismo contestatario, valiente, vertical y de frente todo el tiempo. Me refiero a que el tiempo parece que se ha estancado en Puerto Rico. Mira, Teresa, gracias por ese comentario. Te sigo. Lucy dice que no es nueva, desde la diáspora, ahora en Puerto Rico y en San Petersburg, Florida. Saludos, cuídate en Florida y protégete. Pero gracias, Lucy, sí, creo que ahora sí me suena tu nombre. El asunto de que estemos estancados, yo creo que es importante hablar de eso porque es un sacudión. Si los que están entronizados en el poder se quedaron estancados y estamos viendo aquellas viejas prácticas, llevamos demasiados años viendo estas prácticas de corrupción, viendo estas prácticas de la lucha de la intestina interna de los partidos de mayoría que nos han llevado precisamente a normalizar, en el caso de mucha gente, a normalizar que esas cosas se dieran y que las agencias estuvieran en el punto de crisis en que están cada 4 años. Yo creo que eso es inaceptable. Y yo voy a hacer una analogía que un poco es la analogía que quizás nos es más que empática, nos es más reconocible.
Esto es como el sacudión ¿verdad? Y la fuerza que uno tiene que tener cuando hay una relación y esa relación, como dice una amiga, está agotada, cansada. Piense que esto le pudo haber pasado incluso a los medios de comunicación, ¿verdad? No estamos exentos de eso. Pues ¿saben qué? Hay que jamaquear el palo para que la relación viva, para que la relación se siga manteniendo. Y si se jamaquea el palo y no se sigue manteniendo, hay que romper, hay que sacar. Yo creo que a Puerto Rico le llegó el momento de la ruptura. Y esa ruptura de frente a lo que tenemos con relación a un gobierno que no nos representa y sobre todo no hace nada por tener proyectos de futuro para el país. Y me parece que cuando hacemos estos análisis y lo vemos en la historia, aquí no estamos hablando de suposiciones, aquí estamos hablando de la historia coherente. La hemos traído desde el 2018 con relación a la política partidista y cómo se dio y cómo empujó una comisión estatal de elecciones que por primera vez ha tenido el problema que tiene en su nivel operacional. Pues eso el país tiene que aquilatarlo y tiene que asumirlo y tiene que moverse a cambiarlo y a mejorarlo. Y se acabó realmente. Adalberto, sacudió institucional, exactamente. Gracias, Egidio, por eso. Un saludo a mi amigo Gillo y Armindo Núñez. ¿Se fue la conexión? No, Rosa, no me digas eso. No, estamos aquí, estamos bien. Pero bastantes jamaqueos hemos tenido y hay gente que sigue recostada del mismo palo. Tienes razón también, definitivamente. Y lo que dice Ivonne de Los Ángeles, la corrupción no permite el desarrollo de los pueblos. Lo primero que hay que erradicar es esa corrupción. Claro, yo también creo que los procesos se tienen que dar paralelos, ¿verdad? No nos podemos quedar estancados en uno u otro. Tienen que darse paralelos para ver si salimos. Monserrate Rosa, vamos a darle para atrás y coger la historia del otro partido. Vamos a justicia completa. Claro, hemos hablado de esos contextos. Lo que pasa es que estamos hoy hablando de porque este es el gobierno que tenemos de turno. Y es increíble como todos los días nos dan una razón adicional para seguir trayendo esa historia y ponérsela en contexto. De eso es lo que estamos hablando. Gracias por su comentario, Monserrate Rosa. Margarita, cuando se cumple con la ley de empleados de carrera, en gran medida se puede prevenir la corrupción en el gobierno. Exacto. Y ojalá volviera ese trabajo que hay que hacer también en los niveles de recursos humanos y de las consecuencias que tiene que tener aquel que lo hace mal y lo hace bien o lo hace bien, porque yo creo también que eso es mucho de lo que ha fallado. Hemos tenido siempre una plantilla de funcionarios que no necesariamente lo hacen bien, le dan una pata para arriba y se acabó. Y realmente tiene que haber consecuencias. ¿No crees que estén esperando todo para un evento sucesoral antes de noviembre? ¡Wow! En Maldonado. Yo no sé. Me huele a gato encerrado ciertas sillas vacantes. Bueno, y ahora está la del Departamento de Estado. La verdad es que sería un golpe constitucional bien duro. Yo sé que por qué tu suspicacia y me parece interesante y la podríamos discutir en otro momento, pero sería bien duro y para mí de un nivel de inestabilidad brutal. No solamente va a haber una vacante el 24 de diciembre en el Tribunal Supremo, hay una vacante en el Departamento de Estado. ¿Cómo podrían? Muchos dicen que Tomás Rivera Chatz podría estar buscando esa posición del Supremo. No sé. A mí no creo que sea ese nivel, pero vamos, nada es imposible y nos tienen bastante acostumbrados últimamente a que nada es imposible en esas mentes. Pero vamos a ver de qué manera esto se desarrolla. Sí, aparentemente Laura puede llegar a una categoría 4, está bien cerca de Houston, Texas. Definitivamente eso es importante mirarlo y sobre todo a nuestra gente de la diáspora y a todos los ciudadanos que nos escuchan por acá. Obviamente ustedes saben cuáles son las medidas de seguridad. Háganlas, no se queden en lugares donde pueda haber sobre todo los impactos de inundaciones, etcétera. Hemos visto cómo Estados Unidos también ha sentido
todo lo que ha ocurrido con el cambio climático, no habían áreas que no se inundaba, habían áreas que no necesariamente recibían impactos de agua y hemos visto en los últimos fenómenos cómo se ha sacudido el país y Texas ha sido uno de ellos. Así que, por favor, bien pendientes a lo que está pasando. Dice Charlie Santiago, no le busquen la quinta pata al gato. Mientras Puerto Rico no tenga los mismos derechos de los demás estados americanos, no va a salir del hoyo. Todos los años tienen que pedir limosna al Congreso y no es lo mismo cuando tienes unos fondos todo el tiempo por igual. Igualdad de condiciones. Yo no dudo un tumbe y veo que están escondidos haciendo que, bueno, Tomás Rivera Chat está escondido, definitivamente. Alguien me decía esta mañana, yo creo que tiene COVID. Honestamente, es bien raro, porque no solamente no ha salido públicamente, es que ni siquiera las redes sociales utiliza. Y eso sí, está bien raro. Las batatas políticas son métodos sin duda de corromper sistemas gubernamentales. Empleados de confianza son también necesarios, más los que el PNP tiene son simplemente agentes para facilitar corrupción. Bueno, el PNP quiere seguir controlando el país. Imagínate, la verdad que yo no me podía creer lo que dijo Jennifer González del proyecto de la Convención Constituyente a nivel de un proyecto congresional que radicó ayer Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, porque volvemos, es la pelea de demócrata en el caso de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, y una republicana que honestamente yo no entiendo muy bien el discurso de Jennifer González en estos 4 años con esa administración que ha sido tan nefasta contra Puerto Rico. Pero ella lo explicará, lo explica de diferentes maneras y cada vez que lo explica, prometido, yo no lo entiendo. Niños sin computadora, la finalidad es dominar manteniendo al pueblo sin educación. Del asunto del Departamento de Educación voy a hablar esta tarde. Voy a tratar de conseguir al secretario. Como ustedes saben, nunca, después de la única entrevista que me ha dado, me contesta las llamadas, pero vamos a ver. La brecha digital le está haciendo un daño al país brutal. Y esa brecha digital está instalada también en los niveles de corrupción y de mala administración que ha tenido el Departamento de Educación. Le dijeron al país que tenían ya compradas los sistemas, que tenían resuelto el problema de transmisión del uso del Internet, y no es cierto. Así es que también de eso tenemos que hablar. A las 5 de la tarde, son las 11:49, por ahí viene mi amigo Rodrigo Otero Goico a hablar de deportes. No se lo pierdan, sigan ahí a las 12 del mediodía. Yo, como siempre, les digo que regreso a las 5 de la tarde en Qué Palo es Noticia. Importante, no se olviden que si pueden y le pueden decir a alguien que tenga capacidad para hacerlo, pueden donar a través de bonitasradio.net, en bonitasradio.net con tarjetas de crédito o PayPal. También pueden hacerlo en ATH Móvil, Fundación Periodismo 21 en el área de negocios, y en cheques o giros postales enviados a la dirección de Fundación Periodismo Siglo XXI. Pueden hacer los cheques y giros postales a nombre de, pero la pueden abreviar Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Por ahí vi que entró Magdi Pagán, saludos. Margarita, la legislación de las compañeras congresistas con relación al estatus proviene de la base compuesta por la diáspora activista, no lo dudo. Y esa es una discusión que vamos a tener. Vamos a tratar de conseguir a alguna de las dos congresistas que quiera discutir ese asunto con nosotros, con Bonita, porque esta tiradera que ha ocurrido con Jennifer González, lo que pueda pensar Aníbal Acevedo Vilá, que está corriendo como comisionado residente, es bien importante que la podamos discutir quizás directamente con una de las dos, y me parece importante porque es un proyecto que trae y plantea una posibilidad de una convención constituyente desde el Congreso de Estados Unidos. Si amarra o no al Congreso, para mí esa siempre será la preocupación fundamental. Y eso pues hay que discutirlo obviamente con las personas que están
gestando eso. Alicia Rodríguez Castro, saludos Alicia, qué bueno que estás por ahí, felicidades por tu merecido premio, te sigo en las redes. Síganos, no se olviden, Bonitas Radio, YouTube, iVoox, iTunes y Spotify, allí estamos número 32 en los podcasts más escuchados en Puerto Rico desde Apple, desde la aplicación de iTunes. Y eso es una ganancia. Gracias, Sandra García, por siempre estar por ahí. Gracias por tu trabajo, dice Tereosto. Nos vemos porque si no, no me voy. Las 11:52. Éxito y nos vemos a las 5 en ¿Qué Palo es Noticia? Hasta la tarde.